ver el bloque de literatura, ¿no es cierto, chicos? El bloque de literatura. Ya está. La vez pasada habíamos visto literatura, emancipación, ¿cierto? Y ahora pasamos a ver en un solo cocacho, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Acá. Literatura republicana. Literatura republicana. ¿Correcto, jóvenes? Ahí está. Literatura republicana. Vamos a hacerlo de esta forma. Literatura republicana. Literatura republicana. Entonces, ¿por qué se le llama literatura republicana? A ver, los jóvenes ya deben saber la respuesta. ¿Por qué se le llama así? Republicana. Porque el Perú, ¿qué más podríamos poner? Logró su independencia, ¿no es cierto? Logró su independencia. Independencia. Ahí está. ¿Qué más? Independencia. Otro. ¿Qué más logró? Su autonomía. Autonomía. ¿Todo esto cuándo fue, jóvenes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué siglo fue? Perú, independencia, autonomía. ¿Qué siglo estamos hablando? ¿Se acuerdan o no? Siglo XIX. Siglo XIX. ¿Ya? Siglo XIX. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Avíseme si la pantalla no cubre. ¿Ya? Siglo XIX. Siglo XIX. Ya está. Siglo XIX. Ahora, ¿qué más? ¿Qué grupos abarcó acá? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Qué grupos comprende? El Perú comprende 4 grupos. 1. El primero en aparecer de esta etapa se llamó costumbrismo. ¿Sí o no? El segundo, ¿cuál era? Se llamó romanticismo. Romanticismo. El tercero se denominó realismo. Realismo. Y el cuarto se denominó como modernismo. Ya está. Eso ustedes métanselo en su cabeza, ¿ya? Todos ellos pertenecen a dónde dijimos, pertenecen al Perú republicano, al Perú que era, ¿qué cosa? Al fin lograba su anhelada, ¿qué cosa, chicos? Su anhelada independencia, ¿no? Al fin nuestro país podía decir que era un país pues libre, soberano, etcétera. ¿Ya? Entonces son 4 movimientos literarios que le corresponden al Perú del siglo, ¿de qué siglo hemos dicho? Del siglo XIX. Ya lo tienes ahí. 4, ¿ya? Romanticismo, ¿no es cierto? Romanticismo. Ahí está. Romanticismo. Listo. Ahora, ¿qué más podríamos colocar acá? Podríamos colocar lo siguiente. Fecha de cada uno. A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea cuándo será lo que se desarrolló cada uno? Profesor, ¿qué? ¿En 100 años se han desarrollado 4 movimientos literarios? Por supuesto. A lo largo de 100 años. ¿No? El primero fue el costumbrismo de 1824 aproximadamente. Romanticismo de 1848. Realismo 1880 y el modernismo entre 1895. ¿Ya ven? Ahí lo tiene, ¿no? Lo tenemos. Esos 4 debe estar sí o sí en todo postulante, ¿ya? De memoria. Ahora, vamos a seleccionar al primero que vamos a analizar. Es el costumbrismo. Costumbrismo. Ahí lo tenemos, costumbrismo. Ya está. Entonces lo vamos a analizar al costumbrismo. ¿Alguien me puede decir por qué se le llamaba costumbrismo? ¿Ya? A ver quién me da la respuesta. ¿Por qué se llamaba costumbrismo? Narra. Narra, ya, obvio que las costumbres de dónde. Narra las costumbres del Perú, no tanto del Perú. Sobre todo se centra en una ciudad. Narra las costumbres propias de... ¿De dónde, chicos? De Lima. De Lima, porque Lima ese tiempo estaba centralizado, ¿no es cierto? Lima era central de todo. Era el eje que movía todo comercio, Lima. Ya, listo. Aquí aparecen costumbres en qué? Costumbres en... A ver, ¿quién me puede decir? Costumbres en su forma de hablar, 1.
costumbres en su forma de vestir. Número 2, forma de vestir. Aquí se narra, ¿qué cosa? Se narra la costumbre de la gastronomía, lo que se solía comer. Gastronomía, lo que se solía comer, ¿no? En ese entonces, por aquel entonces. ¿Ya? Gastronomía. ¿Qué más? Las costumbres de la educación de la época. Educación también, la educación. Listo. Todo eso se narra en el costumbrismo. ¿Qué más tenemos? El costumbrismo tuvo dos vertientes, ¿no es cierto? Vertientes del costumbrismo o grupos. Vertientes costumbristas. ¿Cuáles son? Son dos vertientes costumbristas. ¿Alguien recuerda de colegio? Claro. Esas dos vertientes responden a los nombres de ¿qué? Responden a los nombres de como dice, criollismo, ¿no es cierto? Criollismo. ¿Y el otro cuál era, chicos? Era el anticriollismo, ¿ya? Anticriollismo. Anticriollismo. Ya está, listo. Unos de ellos defendían al pueblo y el otro defendían a la nobleza. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quiénes eran los que defendían al pueblo, el lenguaje simple, sencillo, y los otros eran de la nobleza, el recuerdo español y todo lo demás? El criollismo era del pueblo, ¿correcto? Del pueblo, ¿ya? Criollismo era del pueblo, mientras que el anticriollismo era de la nobleza. Así es, la nobleza. Mira qué diferencia entre uno y otro, entre la nobleza. Su máximo representante del criollismo, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Alguien recuerda? Del criollismo, ¿quién era? Su representante se llamó Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura, cerca, ¿no? Manuel Asensio Segura. Del anticriollismo, ¿quién fue su representante? Felipe Pardo, ¿qué más? Y Aliaga. Perfecto, Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? Esos dos personajes, esos dos. A ver, ¿alguien me puede decir calificativo? Porque todo postulante debe saber los calificativos. Si no sabes calificativos, estamos en nada. ¿Cómo se le considera a Manuel Asensio Segura? ¿Cómo? A él se le considera como padre del teatro peruano. Padre del teatro peruano. Ya no se olviden, padre del teatro peruano. A Felipe Pardo y Aliaga, ¿cómo se le consideraba? ¿Cómo qué? Padre del costumbrismo peruano. Padre del costumbrismo peruano. Padre del costumbrismo peruano. Ya está. Listo. Él hacía teatro y Felipe Pardo hacía periodismo, ¿no es cierto? Periodismo. Ya, listo. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Obras más importantes de cada uno. A ver, de Manuel Asensio Segura son dos obras monumentales, al igual que de Felipe Pardo, dos obras monumentales. De Manuel Asensio Segura, la historia de una mujer alcahueta, mentirosa, embustera, que engañaba a los demás diciendo que tenía poderes para unir parejas. La mujer chismosa, ñacatita, ¿no es cierto? Ñacatita. Luego sacó el sargento. ¿Qué sargento? El sargento Canuto. El sargento Canuto. Ahí está. Naruto no da Canuto. Muy bien, Canuto. Listo. Mientras tanto, Felipe Pardo Aliaga hace una obra burlándose del niño pituco, el niño que no sabía hacer nada, el niño hijo de mamá, que no podía solucionar sus problemas por él mismo. ¿Cómo se llamó eso? Se llamó Un viaje. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Un viaje. ¿No se acuerdan? De repente se acuerdan más con el otro nombre de... su otro nombre que lo conocían era el niño Goyito, ¿no es cierto? El niño Goyito, el niño que viaja a Chile por una herencia, ¿no? Pero que el niño no tenía nada, tenía 52 años.
Simplemente que como su cerebro era de un niño, por eso le llamaban niño Goyito. ¿Qué más hizo? También hizo pues frutos de la educación. Acá lo tenemos, ¿no? Frutos de la educación. ¿Ya ves? Frutos de la educación. ¿Qué más podríamos decirle a los jóvenes? ¿Qué más podríamos decirle? Podríamos decir que Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga nunca se llevaron bien, ¿no? Siempre había una rivalidad tremenda entre estos dos escritores. Manuel Asensio Segura contra Felipe Pardo, el pobre contra el adinerado, el del lenguaje simple y sencillo con el del lenguaje culto intelectual. El hombre netamente de ascendencia peruana con el hombre de ascendencia española. ¿Te das cuenta? Él tenía un periódico llamado El Espejo de mi Tierra y en ese periódico atacaba abiertamente a Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura también se vuelve director de un periódico al cual titula Contra el Espejo de mi Tierra para atacar a Felipe Pardo y Alea. Conclusión. El siglo XIX se caracterizó por la pelea entre estos dos escritores de talla de corte peruano muy elevado, de nivel intelectual, pero que lamentablemente los dos no se toleraban, ¿no? Él lo consideraba al otro como que muy pueblerino, muy amante de lo simple y sencillo, mientras que Manuel Asensio Seguro lo consideraba al otro un hombre demasiado citadino, defensor de lo que es las grandes ciudades, de la gente aristócrata y gente adinerada, ¿no? Entonces, los pobres tenían a su representante Manuel Asensio Segura y los ricachones tenían a Felipe Pardo y Aliaga como su representante. Escritor, los dos fueron muy buenos dentro de su rubro, ¿no? ¿Qué cosa hacía Manuel Asensio Segura? Hacía teatro. ¿En qué destacó Felipe Pardo? Destacó en poesía, pero hecha en periódicos, en artículos periodísticos. O sea, su fuerte de él fue artículos periodísticos. Un viaje es un artículo periodístico, no es una novela, no es un ensayo, no es un teatro, es un artículo periodístico. Él lo escribe en una columna de su periódico. ¿Ya? No, porque muchas veces se han preguntado, ¿un viaje es un cuento? No es un cuento. ¿Un viaje es una leyenda? Tampoco. No es leyenda, no es cuento, no es tradición, no es crónica, no es novela, nada. Es un artículo periodístico. No se olviden. Es una pregunta que muchos jóvenes pueden caer en un examen, ¿no? Lo pueden confundir con cuento y no es así. ¿Ya? No es de esa manera. Bien, entonces, ahora, el otro grupo, ¿cuál era? Dijimos, el tercero se llamaba el romanticismo. Ahí está, el romanticismo. Obvio que del Perú, pues, ¿no? Porque el universal nosotros ya lo vimos. Obvio que ahora vendría a ser el romanticismo peruano. Ya no le pongo fecha porque todo está arribita en el esquema. ¿Alguien me podría decir de dónde vino el romanticismo? El romanticismo vino procedente de dónde? Vino procedente de dónde, jóvenes, ¿se acuerdan? De España, ¿no es cierto? Procedente de España. Ahí está, ¿no? Procedente de España. Cuando la economía del Perú estaba más, había un poquito de dinero, ¿no? Economía de relativa bonanza. Relativa bonanza. El primer caudillaje militar se dio acá, no se dio acá el primer caudillaje militar. ¿Dónde ocurrió el primer caudillaje militar? Los primeros militares que gobernaron el Perú se dio en el costumbrismo, ya no confundirlo. Mientras que en el romanticismo no se dio tanto gobiernos militares, no se dio tanto. Autores aquí destacan dos por encima del resto. ¿Quiénes son? Don Ricardo Palma, autores, Ricardo Palma. ¿Se acuerdan, no? Ricardo Palma, ya estarán acordándose algunos. Ricardo Palma, igual les voy a preguntar su calificativo. ¿Cómo se le conoce a Ricardo Palma? ¿O cómo se le conoció? Claro, a él le llamaban el bibliotecario mendigo.
El bibliotecario mendigo. Acá lo tenemos, bibliotecario mendigo. Él fue a pedir libros cuando quemaron la Biblioteca Nacional, donde él era el director. ¿Quiénes quemaron la Biblioteca Nacional? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los que quemaron? ¿Quiénes quemaron la Biblioteca Nacional? Era cuando el Perú estaba en una guerra. El Perú se encontraba en una guerra. ¿Y quiénes lo quemaron? Lo quemaron los chilenos, ¿no es cierto? Y eso hace que el señor Ricardo Palma vaya de embajada en embajada solicitando donación de libros para volver a implementar su biblioteca, ¿ya? Su biblioteca. Muy bien, ¿alguien me puede decir qué obras reconocen al señor Ricardo Palma? ¿Qué obras importantes o la más importante? Él va a crear las tradiciones peruanas, ¿no es cierto? Su obra más cumbre, ¿no? Tradiciones. Tradiciones peruanas. Ahí está. Tradiciones peruanas. ¿Qué son las tradiciones? ¿Alguien recuerda de dónde surgen las tradiciones? Las tradiciones, ¿de dónde surgieron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿de dónde surgen las tradiciones? Tradición es una mezcla de ¿qué? Una mezcla de... ¿De qué será? Una mezcla de leyenda, ¿no es cierto? Una mezcla de leyenda. ¿Qué más? Anécdota. Anécdota. Y una mezcla de historia. Historia. ¿Ya ven? Estos tres dan origen a la tradición. A la tradición. Ya, ahora, ¿cuáles serán las tradiciones? Las tradiciones de Ricardo Palma más importantes que hayan ustedes reconocido, escuchado por ahí, etcétera. ¿Cuáles son? A ver, las tradiciones que destacaron, que tú lo has leído y de repente ni sabías que eran tradiciones. Tenemos una de ellas, al rincón quitacalzón. Al rincón quitacalzón es una de las tantas tradiciones. Al rincón quitacalzón, ¿no? La historia de Francisco Javier de Luna Pizarro, un niño que le dio una lección al director en la escuela. Otra tradición conocida, la Perricholi, ¿no es cierto? Perricholi. La Perricholi. Otra tradición conocida, Fray Martín de Porres, ¿no? Fray Martín de Porres. Fray Martín de Porres. Ahí lo tenemos, Fray Martín de Porres. ¿Ya ves? Otra tradición, Santa Rosa de Lima, ¿no? Toda la historia de Santa Rosa, él lo escribió. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Otra tradición, el alacrán de Fray Gómez, también conocido, ¿no? El alacrán de Fray Gómez. El alacrán. El alacrán de Fray Gómez. ¿Ya ves? El alacrán de Fray Gómez. Ya está. En total, la vez pasada, bueno, con el colegio le dimos un alcance. Las tradiciones peruanas en total suman un promedio de 453 relatos. 453 relatos forman las tradiciones, ¿ya? Por si acaso. Imagínate, ¿no? Entonces, las tradiciones que creó don Ricardo Palma son más de 400 en total. Ya está. Ese era el caso de Ricardo Palma. Pero también hubo otro escritor romántico. ¿Quién habrá sido el otro autor romántico? ¿Quién fue? A ver, disculpen que le dé la espalda. El otro autor romántico era un poeta. Era un poeta. ¿Quién fue? Carlos Augusto Salaberry. Claro, que le decían a él, ¿cómo le decían? Ustedes en literatura tienen que saber el calificativo de los autores, ¿ah? Porque si no saben, estamos perdidos, ahí están con un pie afuera ya prácticamente. Enseñar literatura tienes que enseñar el calificativo.
El cantor, ya. A él le decían, no, ya, el cantor de América era José Santos Chocán, ¿no? El sepulcro, está bueno esa. Ya. El poeta, el poeta del Chira. El poeta del Chira. ¿Por qué? Porque él nació en Chira, allá en Piura, ¿no es cierto? Porque decían el poeta del Chira. Ya, el poeta del Chira. Está considerado tal vez como el primer gran poeta del siglo XX. El primer gran poeta del siglo XX, ¿no? Mucho antes, obvio, está, perdón, del siglo XIX. Mucho antes que apareciera César Vallejo, ¿no? Todavía, por eso que no confundamos. ¿Ah? Vallejo es considerado como el mejor poeta peruano de todos los tiempos, ¿ah? Por si acaso. Así es. Ya bueno, este señor, Carlos Augusto Salaverry, sacó un poemario, un conjunto de varios poemas. ¿Cómo lo tituló? A su obra maestra. Era un libro que reunía como 40 poemas. 40 poemas. Eso se llama poemario, ¿no? Poemario es cuando tú sacas un libro lleno de poemas. Cada poema tiene su título incluso. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese poema se tituló Cartas. Cartas. ¿A quién, chicos? Ese poema se tituló Cartas a un ángel. Cartas a un ángel. No confundir con sus obras iniciales fueron Albores y Destellos. Su primera obra de Salaverry en hacerlo famoso no fue Cartas a un ángel. Su primer poema se tituló Albores y Destellos. Ese fue el que lo lanza a la fama, ¿no? Pero su mejor poema se tituló Cartas a un ángel. Como les repito, casi 40 poemas dentro de ese libro. Y como siempre, cuando tú agarras un poemario, dices, por ejemplo, Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros era un conjunto también de, si no me equivoco, 56 poemas. Entonces, cada poema tiene un título y difícilmente uno se va a acordar por los 50 títulos, ¿no? Pero te vas a acordar siempre de lo mejorcito. Y en Cartas a un ángel, ¿cuál fue su mejor poema dentro de esto? Dentro de este poemario apareció un poemita llamado Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ahí lo tienen. Acuérdate de mí, ¿no? Entonces, ya ven, historia, ¿no? Acuérdate de mí, dedicado para quién? Dedicado para la mujer a quien Carlos Augusto Salaverry amaba. Carlos Augusto Salaverry acá en el Perú no tenía suerte con una mujer porque la chica constantemente jugaba con sus sentimientos, terminaban, volvían. Por esa razón que Carlos Augusto Salaverry, como vivía en Piura, siempre se iba a componer sus versos al mar. El hombre, todos sus poemas mayormente están abocados a la naturaleza marina, ¿ya? Al mar, a los recuerdos, ¿no? Y él siempre decía, tú eres como un vaivén de las olas, vienes, te vas, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Este es un poema muy bonito que le dedicó a ella, acuérdate de mí. ¿Te das cuenta? Mientras que Ricardo Palma también hizo poemas, pero no fue su fuerte. Su fuerte, Ricardo Palma, fue la tradición, pues él creaba historias de las leyendas urbanas, anécdotas. Él fue el que crea la Perricholi. ¿Cuál era el verdadero nombre de la Perricholi? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el verdadero nombre de la Perricholi? ¿Quién se acuerda? El verdadero nombre de la Perricholi era Micaela Villegas, ¿no es cierto? Y era una jovencita que vino procedente ¿de dónde? ¿De dónde vino acá a Lima? ¿Se acuerdan? Vino procedente de Huánuco, ¿no es cierto? Vino de Huánuco a Lima para explotar su belleza, porque era una mujer que tenía un físico envidiable. Un físico envidiable. ¿Ya? Y la señorita Micaela Villegas, alias Perricholi, nadie la llamaba Perricholi porque todavía no tenía ese apodo. ¿Quién le puso ese apodo de la Perricholi a ella? Le puso su marido, el hombre adulto mayor llamado Manuel Amat, que era un virrey, ¿se acuerdan, no es cierto? Cuando este virrey le encuentra a su esposa en brazos de dos hombres, ahí donde él con toda la cólera le dice, pues eres una perricholi, ¿no? Una chola perra, ¿ya? Y de ahí en adelante ella se quedó con esa denominación, perricholi. Y caramba, siempre era una mujer muy caprichosa, le pedía regalos a él le regaló joyas,
gemas, le regaló carruaje bañado en oro. ¿Y qué le pidió ella al fin para decirle que ya se convierte en su esposo? Le pidió ella: me casaré contigo cuando me pongas la luna a tus pies, ¿no es cierto? Y por esa razón el virrey mandó construir una luna resplandeciente para que ella pueda verlo a sus pies, y al fin se pudieron casar, ¿no? Se van a Barcelona, tuvieron sus hijos, hicieron una vida allá, ya que aquí en el Perú todo el mundo lo burlaba al virrey, tildándolo de cachudo, cornudo, porque todo el mundo sabía cómo era su mujer, ¿no es cierto? Mientras que en El Rincón Quitacalzón narra la historia de un niño llamado... ¿Quién era? ¿Quién era el niño? Era un jovencito de 15 años, ¿se acuerdan, no? En Arequipa, ¿no? En Arequipa. Y cuando el profesor de latín faltó, el director ingresa a clases a cubrirlo. Y el director empezó a preguntar palabras en latín y nadie sabía. Y cuando los niños no sabían cuál era el castigo en el siglo XIX, le hablemos en una clase anterior cuál era el castigo era al rincón quitacalzón, para los que no estudiaban. ¿Qué consistía? Ir a la esquina, bajarse el pantalón y recibir azotes con las 3 puntas. Habían harto castigados, entonces le tocó el turno a un niño pequeño de 15 años, flaquito, que aparentaba de 10, bien chiquitito. El cura le hace la pregunta en latín, el niño no supo, el cura le dice al rincón quitacalzón. El niño en su trayecto le dice: padre, ¿y usted no puede dar la respuesta? El padre tampoco supo responder. Se miró el techo, se agarró la quijada y el niño le dijo: padre, al rincón quitacalzón, usted tampoco sabe la respuesta. Entonces el padre tuvo que levantar el castigo a todos los niños, porque si no, él también hubiera sido castigado. Luego le pregunta al chico, ¿no? Al jovencito, le dice: qué inteligente, qué hábil que eras. ¿Qué quieres estudiar cuando termines la secundaria? El niño le dice: quiero ser sacerdote, pero no tengo dinero. Bueno, el director le dijo: yo te voy a pagar los estudios en España, así que vete para allá, te cubriré los gastos, seré tu padrino. Ese niño se hizo hombre, regresó al Perú y se convirtió en el primer arzobispo de Lima, se convirtió en el primer presidente del Congreso Constituyente. Su nombre fue Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿ya? Francisco Javier de Luna Pizarro. Eso es un hecho real, ¿eh? Por si acaso, un hecho real. Mayo. Así es. Perfecto.